Bien, Gonzalo Camargo, gerente de inversiones de AFP Horizonte BBVA, está con nosotros para esclarecer muchas dudas que surgen de parte de los afiliados en circunstancias en medio de la turbulencia financiera que existe y de cómo el fondo de pensiones, si miramos octubre de este año versus el año pasado, hay 5.000 millones de dólares menos. Las personas están sumamente preocupadas y es momento de esclarecer todas estas dudas. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Florinda, muy buenos días. 5.000 millones de dólares menos. Sí, ahora conversaremos de por qué razones son. Ahora, finalmente esos 5.000 millones corresponden a la rentabilidad que se ha ganado los últimos 3 o 4 años, los cuales el performance del sistema fue excelente. De hecho, fue con casi total seguridad el sistema de pensiones privado que más ha rendido en Latinoamérica entre el 2005 y el 2007. Entonces, esta caída se ha debido pues a la crisis internacional que todos estamos viendo, ha sido la peor de los últimos 50 años, y la pérdida de esos 5.000 millones es, hay que decirlo muy claramente, es de rentabilidad que se había ganado, no de los aportes. No sé si tenemos ya en pantalla, para mostrar en pantalla alguno de los cuadros, efectivamente, y está la evolución del fondo de pensiones. Es durante la presentación que tuvieron ustedes, la Asociación de AFPs, en el Congreso de la República, el cual efectivamente ahí vemos 20.000, luego 15.000. Sí, eso comentarte, mira, ahorita o a esa fecha el fondo de pensiones tenía 15.200 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 8.000 millones son de aporte de los trabajadores y 7.000 millones son de la rentabilidad que se ha ganado los años anteriores. Si tú ves en el cuadro, ves que durante el 2003 al 2007 hay un crecimiento muy grande. Eso no es por aportes, eso básicamente es por la rentabilidad que se generó. Entonces, lo que ha pasado este año es esa rentabilidad, esa disminución del tamaño del fondo se ha debido a lo que se ha perdido, ha sido parte de la rentabilidad que se ganó los años anteriores, no los aportes. Eso es muy importante. Ahora, una de las cosas que he escuchado es que, me lo ha dicho Enrique Díaz, que es una persona bastante reputada, que fue superintendente también de AFPs, que se tardaron. Ha habido demoras del gobierno en flexibilizar ese tema y también de parte de las AFPs. ¿Qué tanto se han trasladado? ¿Ustedes se anticiparon o durante medio de la crisis dejaron más renta variable para irse a renta fija? Porque esa también es una de las críticas que les ha hecho el ministro de Economía. Sí, bueno, lo que pasa depende del tipo de fondo, ¿no? Es como, los fondos de pensiones como un producto. Tú dices, vendo un televisor, y ese es un televisor a colores y que capta 40 canales. No puede ser que si mañana la señal de colores, digamos, varía un poco, el televisor sea blanco y negro. O sea, lo que se ha hecho es, el fondo 3 es un fondo agresivo. Ese fondo ya por definición tiene que tener renta variable, acciones. Lo que podemos hacer es ese fondo puede hasta el 80% de inversión en acciones. Dependiendo de la coyuntura, podríamos estar 80 o 60 o 70, pero ese es un fondo que no podríamos llevarlo, digamos, a 0 acciones, porque por los límites no se puede. Entonces, lo que se ha hecho ha sido reducir la exposición de renta variable sobre internacional y local. Entonces, de hecho, lo que vemos es que ese fondo, por ejemplo, la caída de la bolsa ha sido como 60% este año. Ese fondo, la bolsa americana, por ejemplo, se ha caído 40%, y el fondo 3, que es un fondo agresivo, tiene una rentabilidad, tiene una caída menor que la bolsa americana y muchísimo menor que la bolsa local, que la bolsa peruana, ¿no? No sé si ya tenemos los cuadros de rentabilidad nominal y real, es decir, la descontada de la inflación de cada uno de los fondos de pensiones. Efectivamente, esta es del fondo tipo 1, que se supone es el más conservador, el que tiene muy poco de renta, y esta es la fuente de SBS, por cierto, ¿no? Ahí vemos cómo va la nominal, descontada la inflación, tenemos 7,23%. Esto es fecha a septiembre. Sí, ahí lo que es importante en el tema de fondos de pensiones e incluso en lo que son fondos mutuos o cualquier inversión que contenga algún componente de acciones, es ver la perspectiva no a 6 meses, no necesariamente a 12 meses, sino más en el largo plazo. Por ejemplo... Pero eso es lo que les llega en el estado de cuenta. Eso es lo que llega a 12 meses, pero también ese fondo tiene una historia de 3 años. Entonces, en los 3 años, incluso con la rentabilidad hasta ahora, el fondo, una rentabilidad nominal, desde diciembre de 2005, el fondo 1 tiene alrededor de 25%. Si le quitamos la inflación, que habrá sido de alrededor de un 10%, estamos en casi 15%. Entonces, insisto, lo que ha pasado es ese fondo tiene un porcentaje, el fondo 1 máximo de acciones del 10%.
Actualmente debemos estar en 3%. Han bajado a me 3, imagino. o sea, hay menor exposición. Alrededor, o sea, alrededor, no podemos exactamente. Efectivamente, hay mucha menor exposición que la que había. ¿Y esto lo han hecho cuándo? ¿En septiembre? Eso eso se ha hecho a lo largo de todo el año, ¿no? A lo largo de... Pero ¿se ha hecho algún cambio importante en los últimos meses? Porque octubre ha sido fatal y cuando veamos las cifras de octubre... Sí, octubre ha sido el peor año, probablemente el peor año en la historia de la bolsa local. Y probablemente el peor año en la historia de el peor mes, quiero decir, el peor mes de la bolsa local y uno de los peores meses de las bolsas internacionales en los últimos 50 años, ¿no? De hecho, ya octubre hemos estado con menor posición en renta variable en los portafolios. Evidentemente, haber anticipado la profundidad o digamos, la caída tan grande en las bolsas mundiales y locales ha sido muy difícil, pero si no se hubieran reducido las posiciones en renta variable, digamos, el golpe hubiera sido más fuerte. Ahora, parte de lo de octubre se ha recuperado los primeros días de noviembre, entonces todavía falta para fin de año. Nos falta el fondo 2 y el fondo 3 que pasaremos rápidamente, por favor, para nuestro equipo de producción. Efectivamente, aquí estamos. Ese es el fondo 2 que tiene, ¿cuánto en renta variable más o menos? El fondo 2 tiene un máximo de renta variable de 45%. Ahí vemos también, en términos nominales, una caída promedio del 11,5%. Y tenemos el fondo 3, que ese sí es el que... Este fondo, por ejemplo, puede tener un máximo en renta variable del 80%. Fíjate, en 12 meses el rendimiento promedio del sistema ha sido menos 18%. Ahora, de esos 12 meses la bolsa local, la bolsa peruana debe haber caído un 35-40%. Y la bolsa internacional quizás un 20 o 30%. Entonces, digamos, este fondo aparentemente ha caído menos que los fondos, que las bolsas internacionales, ¿no? Ahora, cuando se recupera la bolsa norteamericana, ¿se contagia también la nuestra? Efectivamente, eso es algo importante que hay que señalarlo. Por ejemplo, la gente que está en el fondo 3, bueno, como decía el gráfico, tiene un 18% menos con respecto a septiembre del año pasado. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay una recuperación de las bolsas, la bolsa americana rebotará, la bolsa local también va a rebotar, y el fondo que más rápido recupere esa pérdida, como es el que más rápido se cae, es el fondo 3. Esa es una característica típica del fondo 3. El fondo 1 va a ser mucho más estable, las pérdidas son mucho menores y la recuperación es más suave también, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahorita es que hay un temor en el mundo en general. La gran pregunta es si ya la crisis tocó fondo o no. En el largo de las próximas semanas o meses vamos a ver esto. Si es así, pues podríamos estar esperando un rebote, o el rebote se va a producir, no sabemos si pronto o en varios meses más, pero va a pasar. Y eso evidentemente contagiará la bolsa local, las bolsas de todo el mundo. El ¿no? ministro de Economía piensa que ustedes actúan de manera concertada. ¿Es así? Mira, yo no vi la entrevista cuando dijo eso, pero en absoluto, o sea, para nada. Nosotros tenemos políticas de inversión totalmente autónomas. Cada AFP tiene un comité de inversiones. Con mis colegas jamás hemos hablado de, oye, compremos esto, en absoluto, ¿no? Cada uno tiene una visión, ¿no? Cada comité de inversiones tiene una visión una diferente sigue a la del otra, mercado. porque todas han estado compitiendo fuertemente por rentabilidad. Es otra de las críticas que también se ha hecho. Sí, mira, uno se podría decir que no sigue a la otra, pero es que nosotros no conocemos la cartera y las inversiones de las otras FPs, entonces es poco probable que una siga a otra. Lo que ha pasado es que, digamos, el mercado local es un mercado pequeño, entonces las acciones que tenemos disponibles para comprar en la bolsa local son las mismas. A medida que el límite internacional se ha ido abriendo, la posibilidad de diversificar o de invertir en otros mercados pues es muchísimo más grande. Entonces eso, y cada uno tiene su propia orientación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sé que es difícil, nadie tiene una bola de cristal, pero ¿qué debería darse? ¿Qué cambios deberían darse? ¿Se resuelve el tema de las comisiones por rentabilidad en una parte, por remuneraciones otra? Estos fondos que se hablan, un fondo 1, tener un mix en un fondo y en otro. ¿Todo eso servirá en algo para mejorar el rendimiento del fondo de pensiones? Bueno, lo que pasa, el rendimiento del fondo de pensiones va a depender de en qué fondo está uno. O sea, si se crea mañana un fondo 0, pues el rendimiento de ese fondo 0 será moderado, la pérdida será muy acotada. Quien está en el fondo 3, quien ha entrado al fondo 3 debe ser consciente que en escenarios de mercados mundiales y mercados peruanos al alza va a ganar bastante, va a tener rentabilidades muy interesantes como las hemos visto. Pero en escenarios de mercados internacionales y peruanos a la baja, que eso lo hemos comentado siempre, incluso contigo, eso es algo que pasa siempre en las bolsas, hay épocas de subida y épocas de bajada. En el largo plazo, en neto hay subida, quien esté en el fondo 3 va a experimentar y sufrir esa volatilidad de los mercados
mercados que se llama. ¿Qué es lo que estamos pasando? Estamos en un ciclo bajista ahora y eventualmente más adelante vamos a tener un ciclo alcista. Los cambios que están planteados en la regulación son cambios que a nivel de asociación se está trabajando con la superintendencia, las reacciones son bastante buenas. Lo mejor, en mi opinión, es no reaccionar a, digamos, de una manera no reflexionada ante escenarios como este, que son escenarios que pasan. ¿La gente del Fondo 3 debe quedarse en el 3 o debe mudarse? Te digo, yo estoy en el Fondo 3 y me voy a quedar en el Fondo 3. A mí me falta para jubilarme 20 años o 25, espero. Entonces, por supuesto, en ese plazo esta crisis va a pasar y las bolsas se recuperarán. O sea, esto que está pasando es un fenómeno normal de las bolsas. Lo que se ha visto es que la crisis, pues, es la más fuerte de los últimos 40 años. ¿Y falta algo que debe flexibilizar la SBS o apurar en alguna medida, alguna norma para, de alguna manera, paliar o que les deje a ustedes mejores alternativas para, de alguna manera, poder invertir mejor? Bueno, hay un conjunto de medidas que estamos trabajando con la SBS, ¿no? Básicamente la teoría financiera dice que la mejor inversión es aquella que haces diversificando lo mayor posible, ¿no? Entonces, en esa línea estamos.